principalmente se dedican a la coproducción con países latinoamericanos. Reciben, por supuesto, hay ayudas económicas de diferente tipo en las televisiones, pero nos comenta que hay más ayudas para la ficción que para la documental. Ellos, su productora empezó trabajando más, produciendo más películas de ficción, pero ahora, por ejemplo, están produciendo dos documentales. Uno de ellos, en torno a julio, por ejemplo, es una coproducción entre Paraguay, Argentina, Francia y Alemania. Es una película muy especial, un documental con elementos de ficción y un diseño muy visual. Ella nos dice, le ha preguntado cuál es su labor, ella que trabaja para la cadena Arte, y ella está a cargo de la división de cultura. Arte ha dicho que es un canal que es francés y alemán, y que en él pues, hay mucho espacio para los documentales. Y dice que hay mucho espacio para los documentales del estilo de los que se están exhibiendo ahora en Documental Madrid, desde luego para largometrajes, documentales y documentales que tienen que ver con temas de actualidad o con arte. También dice que dan mucha importancia y que ella se encarga de la parte del desarrollo digital, y en ese sentido pues, se encarga de las plataformas digitales. Ha mencionado un par de ellas, una que creo que ha dicho es Arte Creative, que está dedicada principalmente a las artes visuales, y otra que ha dicho es Arte Concert, que está dedicada más a esas plataformas que exhiben más temas de teatro o musicales, conciertos. Este nos cuenta, como Diego me ha preguntado, que cómo es un poco la labor de conseguir financiación o fondos en Rusia, ya que ya es ahí donde está produciendo. Ha dicho que no es fácil, especialmente para los documentales. Mencionaba cómo no es un tema tanto sobre el dinero, sino sobre el arte, y que aunque hay algunos fondos del gobierno, del Ministerio de Cultura, es muy difícil el acceso. A veces hay inversores privados que en un momento se pueden enamorar de un proyecto y pueden participar, pero bueno, que es otra de las alternativas que hay. Yo volví a decir que es algo difícil pero bonito. Y la otra alternativa que daba también a través de sesiones de pitching y así, el poder acceder a dinero de la Comunidad Europea. Tenía dos intérpretes conmigo, que estaban en los salones, que era una para el de Darija y el otro para Punjabi y el último. Y estaba siempre a mi lado. Hemos tenido contacto de ojos, comunicación de familia y música. Y así hemos comunicado mientras rodaba. Y cada día antes de rodar nos hemos comunicado sobre los temas que me interesan y que quizás podemos tocar este día. Siempre tenía que cambiarlo porque, como es un documental, siempre surgen cosas y situaciones que de repente es más interesante profundizar en este momento. Entonces, pausas entre medio para cambiar la dirección. Y cada noche he visto el material con los intérpretes juntos y me traducían simultáneamente lo que hemos rodado, lo grababa, así lo podía ver también otro día, otra vez, para mirar un poco lo que tenía y entonces era como un trabajo de día a día, como se hace cuando se planifica. Efectivamente es una pregunta difícil. Ella no intentó hacer una película sobre Hitler, es decir, sí parece una contradicción entre su protagonista de la película, con ese caso absoluto, pero no se trata de hacer una biografía de Himmler o el hecho de presentar los subdiarios y todo este material como una novedad periodística, ¿no? Como un scoop, sino precisamente aprovechar o utilizar a Himmler como herramienta para hablar de algo más profundo, algo más general. Himmler como ejemplo, Himmler como ejemplo de algo más grande, no solamente para hablar de las familias alemanas de la época o de Alemania en general, sino para hablar precisamente de todos nosotros, para hablar un poco de lo que de Himmler tenemos todos. Nos daba un poco de miedo porque era una aventura con ellos, no sabíamos si nos iban a dejar en el momento dado en la estacada porque viven un torbellino de emociones, están espantadas.
cambian de ideas constantemente. Pero bueno, pues al final la verdad es que yo creo que hubo una especie de pacto de confianza entre todos. Nos daba un poquito de miedo a ver qué les parecía, porque una cosa es prestarte a aparecer durante un año en un documental. ¿Un año tardó el proceso de estar con ellos, de rodar? Sí, bueno, a poquitos, digamos, ¿no? De vez en cuando nos acercábamos a ver qué tal les iba. Y ellos se acostumbraron evidentemente a nuestra presencia, pero luego verlo todo, es decir, como ver un trozo de tu vida en un momento además muy delicado de ese proceso en el que ellos intentaban encontrar un lugar, un trabajo, un techo, pues verlo todo juntito, pues pensamos que a lo mejor les iba a crear un shock y que se podían arrepentir de haber participado, pero la verdad es que no. Samia lloró mucho al verlo y yo creo que le sirvió, porque tomó cierta distancia, vio donde se había equivocado, donde no, y nos lo agradeció. Como comentaba ayer, en un primer momento, antes de conocer todo el material de archivo que disponía el personaje, pensaba que la línea de trabajo iría más hacia el ensayo, hacia una cierta reflexión sobre la imagen o contemplación, y luego cambió totalmente el proceso en el momento que aparece todo ese material de archivo y empiezo a jugar con eso. Me recuerdo de que igual estaba bien contar la historia como si fuera un cuento, un relato fantástico. Luego lo metí un poco con el proceso que tenía del ensayo y ahí salió un poco esa fórmula que llega al final a la película. Fue un proceso que disfruté mucho, pero también sufrí bastante. Pues yo andaba buscando como una historia bastante común, pero sabía que quería hacer algo que estuviese relacionado con personas, entonces una historia con personas, que fuese bastante cotidiana. Y tengo un amigo allí en Budapest, que es húngaro, y un día fui a comer con él a casa de su abuela, y bueno, al final su abuela es una de las personas que aparecen en este documental y su vecino. O sea, en un principio no tenía pensado hacerlo sobre ella, pero cocinaba muy bien, seguí yendo para allá, la fui conociendo mejor y bueno, también andaba pensando en el tema de cómo usamos el tiempo, ¿no? En las distintas edades que pasamos le vamos dando al tiempo un valor diferente o un uso diferente y la vejez es un momento muy curioso, ¿no? Porque dejamos de tener esa imposición de tener que ser productivos con nuestro tiempo. Hay algo para rescatar de ellos en contraste con los argentinos, es el nivel de trabajo que tienen. Eso es fascinante. Como dije ayer, no sé, ningún argentino podría ir ahí y hacer lo que hacen ellos, porque ningún argentino estaría trabajando tanto tiempo por día, 14 horas diarias, de lunes a sábado. Así que en ese sentido, creo que son admirables los niveles de trabajo que tienen. Pero bueno, también hay cosas que se podrían criticar, pero eso es, la verdad, yo se lo dije muchas veces a ellos, la verdad, le dije, ustedes serían un ejemplo para todos, si todos laburasen como trabajan ustedes, este país sería fascinante. Lo que quería era intentar trabajar estas imágenes para dar una idea de caos, para dar una idea prácticamente de pesadilla. Entonces, tanto trabajando las imágenes como trabajando el sonido, lo que se esforzó era más bien el concepto de composición, más en el concepto de narración o de una estructura previa, una estructura clásica. Entonces, realmente a él no le interesa definir su película, no le interesa saber si es un documental o no sabe que no es un documental al sentido clásico, pero prefiere este concepto indefinido.